Hola, muy buen día. Bienvenidos a este jueves de Mega Clientes. Mi nombre es Francisco García y el día de hoy quiero tocar un tema bastante interesante que es acerca de los flujos de trabajo en las funcionalidades que nosotros tenemos de colaboración. Hace unos días ya habíamos tocado el tema en términos generales de la colaboración. Sin embargo, el día de hoy quiero hacer énfasis o entrar más a detalle en la parte de los flujos de trabajo. Primero que nada, les voy a dar una pequeña generalidad de qué es esta parte de colaboración y a partir de ahí voy a entrar a la herramienta para mostrarles cómo es que se ve reflejado el tema de los flujos de trabajo y cuáles son los puntos principales para revisarlos. En términos generales, lo que nosotros buscamos es que las organizaciones comiencen a trabajar de manera colaborativa, que las diferentes áreas dentro de la organización comiencen a participar en las iniciativas de arquitectura empresarial, de gobierno corporativo, de transformación digital, pudiendo así tener una clara visibilidad de cómo es que estamos operando y que todos puedan participar en determinado punto dando su visto bueno o en este caso su aprobación, en otros casos una solicitud de cambio, depende de la necesidad que se tenga. Generalmente nosotros encontramos que las diferentes áreas, pues bueno, tienen diferentes catálogos de la información y eso no permite que comiencen a trabajar de forma colaborativa. Cuando nosotros estamos trabajando con Hopex, ya podemos comenzar a ubicar cuáles son aquellos elementos con los cuales nosotros vamos a solicitar una aprobación y vamos a comenzar a definirla. Lo que queremos es evitar ese tema de tener una nula comunicación dentro de la organización, ¿sí? Que nosotros podamos, les repito, trabajar bajo una única fuente de la verdad y que todos tengan acceso de una forma o de otra a ello. Yo sé que hay temas acerca de pues el tema del licenciamiento respecto a quiénes son los usuarios principales, los contribuidores, pero este no es el foco de la sesión. El foco de la sesión es que ustedes puedan comprender cómo es que funciona y cuáles son algunos tips que podemos utilizar para que ustedes puedan hacer revisiones dentro de su instalación. Primero que nada, en la parte del trabajo colaborativo buscamos intercambiar y aprobar la información. En el pasado, lo que se buscaba era definir, por ejemplo, un proceso de negocio, imprimir el modelo, imprimir la narrativa y buscar físicamente la firma autógrafa para que nosotros podamos sustentar que las personas se dieron por enteradas. Pero en este caso, cuando utilizamos flujos de trabajo, pues ya podemos dejar una referencia dentro de la herramienta que determinada persona aprobó la información que nosotros estamos capturando. Dentro de los temas de colaboración está también la parte de notas de revisión para poder hacer notas rápidas sobre los objetos. Nos podemos suscribir a los objetos para poder recibir notificaciones de cambios importantes. Además de que en determinado caso tenemos la parte de Project Portfolio Management para poder ingresar ideas para las iniciativas dentro de nuestra arquitectura y poderle dar un seguimiento. La parte del trabajo colaborativo también nos va a permitir ver cuál es la historia de los elementos para que nosotros podamos ver quiénes son aquellos que han estado interactuando y qué cambios se han hecho dentro de los objetos. Además de que podemos implementar en determinado caso políticas de confidencialidad para restringir cierta información si es que así se requiere, dentro de los permisos de los perfiles o dentro de los permisos en este caso de los flujos de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con los flujos de trabajo? Que los usuarios, en términos generales, puedan seguir ese proceso de implementación de los proyectos desde un inicio hasta el final, es decir, desde el diseño hasta la publicación. Con Hopex, en la parte de gobierno de datos, nosotros podemos definir cómo queremos trabajar, cuántos niveles de aprobación requerimos o cuántos repositorios vamos a estar utilizando dentro de nuestros proyectos, por ejemplo, en temas de arquitectura empresarial. Entonces, podemos tener un repositorio donde vamos a tener todo lo que estamos diseñando, otro para la parte de modelado, otro para la parte de validación y eventualmente llegará a la publicación. Pero para que nosotros podamos ir promoviendo los elementos, el negocio requiere que nosotros vayamos obteniendo esas aprobaciones de los dueños del negocio, de los dueños de los procesos, para que estemos seguros que lo que vamos a llevar hasta publicación ya tiene una autorización previa.
En términos generales, los workflows son algo así como una máquina de estados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir justamente cuáles son los estados por los que va a estar pasando nuestro elemento y los vamos a estar transportando a través de transiciones. Además de que vamos a poder definir quiénes son los participantes que van a estar teniendo la opción de poder ejecutar los flujos de trabajo. Todas estas transiciones que están orientadas al usuario final. Lo que queremos es que sean claras para que ellos al momento de dar clic sepan hacia dónde están promoviendo el elemento. No tienen una activación automática, sino hay un evento o una activación programada. Es decir, no vamos a avanzar 3 estados del flujo de trabajo de un solo golpe. Depende mucho de la definición que nosotros estemos haciendo sobre nuestro flujo de trabajo. Y, si es posible, activar la transición a través de macros. Es decir, si ya cumplimos determinadas condiciones y está el flujo de trabajo activo, pues entonces vamos a poder generar, digamos, una pequeña toma de decisiones para ver hacia qué estado nos vamos a ir, qué transición se va a activar a través de estas macros. Las herramientas o la funcionalidad de colaboración dentro de Hopex a partir de la versión 2, nosotros la vamos a poder encontrar del lado derecho. Tenemos los paneles en los cuales nosotros vamos a tener la parte de búsqueda, la parte de las vistas previas, la definición de propiedades y después está el panel de colaboración, en donde nosotros vamos a poder activarlo y ver cuáles son, por ejemplo, los flujos de trabajo que están activos para nuestros elementos. A continuación, me voy a pasar a Hopex para hacer una pequeña demostración de cómo es que está funcionando esta parte de los flujos de trabajo. Los flujos de trabajo, nosotros los vamos a poder definir por cada uno de los objetos. Ya existe una definición de los flujos de trabajo dentro de Hopex, que es propuesta, por eso decimos, ya tenemos un gobierno de datos sugerido para que ustedes puedan comenzar a trabajar. Por ejemplo, aquí voy a tocar un proceso de negocio, algo sencillo. Voy a tomar el primero, por ejemplo. Administración de accesos. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata administración de accesos? Pues bueno, aquí tiene su diagrama. Pero en este caso no voy a entrar tanto al modelado del elemento. Lo que me interesa es activar la parte de colaboración. En la parte superior derecha tenemos el panel para las búsquedas, que es lo que estoy mostrando ahorita. Tenemos el panel para activar el diagrama, si queremos que estén desactivados, si que nada más se vea un diagrama a la vez o que se vean por pestañas. La parte de propiedades, para ver cuáles son las propiedades de mi elemento. Y en el siguiente paso vamos a encontrar la pestaña de colaboración. Voy a desactivar el panel de propiedades y activo el panel de colaboración. No es una regla, es nada más para que se vea mejor en la pantalla. De entrada tenemos la parte de notas de revisión, que esto era algo que ya habíamos comentado en un jueves con Mega anterior. Es algo sencillo, generar una nota de revisión. ¿Sí? Y aquí las vamos a poder ir agregando. También vamos a poder ubicar cuáles son aquellos flujos de trabajo que están activos, ¿sí? Y cuándo es que se han ido ejecutando. En este caso ya se había ejecutado una solicitud de validación por el usuario Paco y se alcanzó el determinado estado. Entonces, a partir de aquí nosotros lo vamos a poder ir ejecutando. Y por ejemplo, ya sea en el clic derecho, aquí le vamos a dar Mark Stage as Complete. Y le podemos dar aceptar la solicitud de cambio o rechazar esta validación. Aceptado. Vamos a asignar quiénes son los usuarios que van a poder en determinado caso reactivar la transición. Y voy a volver a tomar mi usuario para que yo sea la persona que esté ejecutando. Y listo. Entonces, con esto nosotros ya vamos a poder ubicar cómo es que se han ido ejecutando los flujos de trabajo. También en esta parte vamos a tener acceso
a recibir notificaciones de que se ha validado una tarea. Regresando al tema de mis flujos de trabajo, la parte interesante es ahora cómo les vamos a estar dando seguimiento. Para que nosotros llevemos la parte de seguimiento, nos van a llegar notificaciones, ya sea como lo acabo de mostrar aquí o a través de correos electrónicos. También está la parte del histórico de actividades que se ha realizado sobre los elementos. Por ejemplo, en este caso, el histórico concreto de la actividad. La manera en la cual yo lo tengo es que se creó en el 2009 todo el elemento, ¿sí? Y como les decía, está la parte social para irnos suscribiendo a los elementos. Ahora, regresando al tema de los flujos de trabajo, aquí nosotros podemos apreciar cuál es el flujo de trabajo que estamos seleccionando, que en este caso es validación. Nosotros podemos ejecutar, por ejemplo, sobre los procesos de negocio, el flujo de trabajo de revisión o de validación. Y en la parte de abajo vamos a ver los estados por los cuales va a estar pasando el objeto. Ahorita está validación en progreso y vamos a poder en determinado caso alcanzar nuestro estado de validado. Si yo le doy clic derecho, aquí voy a poder ver cuáles son también los flujos de trabajo que están activos y yo lo puedo invalidar o validar. Ahora, ¿cómo vamos a definir estos estados? En Hopex, con el producto de Hopex Power Studio, tenemos acceso a una sección que es Utilities. Y en la sección de Utilities, que está aquí en la parte de View, Navigation, Windows, Utilities, tenemos la sección de Workflow Definition. Y aquí es en donde nosotros vamos a poder encontrar los flujos de trabajo. Por ejemplo, el Business Process Review. Aquí tenemos la definición completa del flujo de trabajo y si lo expando, voy a poder ver el diagrama del flujo de trabajo. Y aquí puedo ver los 3 estados por los que pasa el flujo de trabajo de revisión. Si me voy un poquito más abajo, voy a encontrar el flujo de trabajo de validación, ¿sí? De solicitud de una validación, validación en progreso, que son los estados, y aquí están las transiciones, validado, invalidado, ¿sí? Hacia dónde lo vamos a estar llevando. Los estados que son circulares, los elementos circulares también son estados, es decir, cuál es el estado inicial y cuáles son los estados finales. Los estados que están en el rectángulo azul son aquellos estados, digamos, de transición por donde va a ir pasando nuestro elemento antes de llegar a un elemento final, a un estado final. Dentro de las características de los flujos de trabajo, se pueden apreciar cuáles son aquí las notificaciones o las acciones que se están ejecutando cuando se ejecuta una transición y también vamos a poder ver quiénes son los participantes. Como todos los elementos en Hopex, cada uno de estos tiene sus propiedades. Por ejemplo, puedo ver de qué se trata el Validation Requester. Clic derecho, propiedades a mi participante y me dice que todos los usuarios pueden ejecutar una solicitud de validación. Aquí nosotros tenemos la opción de seleccionar algunas otras macros y hay algunas definiciones que nosotros podemos tener en base a los perfiles o generar algún tipo de consulta más compleja para que las personas que estén ejecutando los flujos de trabajo sean personas que están relacionadas al objeto, como el responsable o el dueño del proceso directamente. Y en ese caso ya no lo estaríamos seleccionando manualmente como yo lo hice en el ejemplo. Nosotros podemos cambiar los elementos que tenemos aquí, pero lo recomendable es hacer duplicados de los flujos de trabajo o crear nuevos. ¿Por qué? Porque no queremos impactar los flujos que son estándar. En las actualizaciones, si llega una actualización del flujo estándar de validación, pues bueno, vamos a tener ahí un tema sobre los cambios, porque va a llegar una versión más nueva del flujo de trabajo de validación. Entonces, pues la lógica con la que nosotros trabajamos es justamente esa. Se va a estar definiendo la última versión del flujo de trabajo. Generar los flujos de trabajo es bastante sencillo. Por ejemplo, desde aquí
yo puedo definir que quiero un nuevo flujo de trabajo. Clic derecho, nueva definición del flujo de trabajo. Vamos a ponerle test procesos. Entonces, sobre nuestro flujo de trabajo de test procesos vamos a comenzar a hacer la definición. Vamos a crearle un nuevo diagrama para poderlo trabajar. Le damos crear. Y a partir de aquí seleccionamos cuáles son los estados, cuál es el inicio. Vamos a definir aquí revisión, inicio, revisión. Y nuestros siguientes estados, revisión. Y algo muy sencillo, revisado. Y vamos a poner un estado de fin, que es este de abajo. Revisado y validado. Esto es algo muy simple. Entonces, lo que vamos a hacer es definir nuestras transiciones. Entonces, en nuestra transición, por ejemplo, vamos a poner enviar a revisión. Y aquí vamos a poner enviar a revisado. Y vamos a crear otra que diga fin de revisión. Ahora, ¿quiénes son los participantes que van a estar actuando? Como lo comenté en el ejemplo pasado, aquí tenemos sobre cada una de las transiciones quiénes son las personas que lo pueden ejecutar. Ahorita voy a tomar algo muy abierto, va a ser de la misma forma de que cualquier usuario lo puede ejecutar para no entrar en temas de permisos. Entonces, aquí ponemos un participante que diga revisor. Que es el que lo ejecute aquí. Aquí vamos a poner otro que diga modelador. Entonces, nuestro modelador, aquí vamos a utilizar la herramienta de link, es quien lo va a enviar, quien lo va a poder ejecutar el flujo, la transición, perdón, de revisión. Y vamos a dejar aquí a un revisor que ejecute las otras dos transiciones. En la definición de nuestros participantes, de manera estándar está all users. Entonces con eso ya lo vamos a poder estar ejecutando. Y listo, con esto ya vamos a poder ejecutar ciertas pruebas. Voy a darle dispatch. Me dice que necesitamos hacer la compilación. Le voy a poner en este caso que no quiero que me haga la revisión de todos los cambios antes de enviar de guardar el flujo de trabajo. Y ya me está haciendo el dispatch. Uno de los puntos muy importantes. Acabo de generar un flujo de trabajo de revisión, pero no definí qué es lo que vamos a estar revisando. Yo definí aquí que es un test de procesos, pero vamos también a colocar las propiedades en donde vamos a ubicar cuáles son los elementos que pueden estar sujetos a este flujo de trabajo. Entonces aquí le vamos a dar conectar.
y seleccionamos nuestro proceso de negocio, que es el Business Process, la cajita azul. No le voy a definir una condición, pero aquí hay dos detalles importantes. Uno es que cuando nosotros estamos definiendo qué metaclase va a estar relacionada al flujo de trabajo, podemos poner una condición, podemos definir que sea una instancia única, es decir, que este flujo solamente se ejecute una vez y nunca cambie del estado de revisado y validado. Podemos dejar que se vuelva a ejecutar una vez que terminó, entonces no le voy a definir que sea Unique Instantiation. Y hay otra opción que dice Instantiate at Creation. Eso quiere decir que quiero que se ejecute el flujo de trabajo de manera automática cuando se creen los objetos. En este caso tampoco lo voy a seleccionar. ¿Podría definir qué es el flujo de trabajo principal? Vamos a ponerle en este caso que sí. Vamos a dejar que es una definición activa, que el subject es mandatory, o sea que necesita existir el elemento. Y en determinado caso que podamos estar haciendo aquí creaciones de los elementos. Apply y close. Voy a darle dispatch nuevamente. No voy a ejecutar ahorita la revisión hasta que acabe de revisar todo el flujo de trabajo. En este caso, para ver los cambios, voy a cerrar mi sesión y voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar con mi usuario. Estoy como Process Manager. Porque quiero tener el acceso a los procesos de negocio. Me dice que los datos no están compilados, pero en este caso todavía estoy, digamos, en esa etapa de pruebas, no me preocupa. La compilación vendría después. Entonces voy a tomar otro elemento que no tenga aquí un flujo ejecutado. Y aquí me aparece cuál es el flujo de trabajo que quiero correr. Y me aparece inicio de revisión, test, procesos. Así se llama el flujo. ¿Cuáles son los estados que tengo? Estados y transiciones. Entonces tengo en revisión, voy a ejecutar ese inicio de revisión, va a estar en revisado y después en revisado y validado. Entonces aquí le puedo dar iniciar el workflow. Inicio de revisión. Poner aquí FG. Siguiente. ¿Quiénes son las personas que van a poder ejecutar el siguiente estado? Voy a seleccionar mi usuario para poder llevar todo el ciclo. Y OK. Entonces, ya alcancé un estado en revisión. Lo ejecutó el usuario Paco, utilizando la transición de enviar a revisión. Y aquí está el comentario que acabo de poner. Entonces, mi elemento, mi proceso de negocio de administración de cobros, ya está en el siguiente estado de inicio de revisión. ¿Sí? Y ya se ejecutó para instanciarlo. Entonces, lo que sigue, lo podemos ver también desde aquí. Vamos a darle un clic derecho. Está en revisión. Y vamos a enviarlo a revisado. Siguiente. Y voy a reutilizar mi usuario. Puedo seleccionar varios usuarios. La condición estándar es que con cualquier usuario que ejecute el flujo, el elemento va a cambiar de estado. Si se requiere que todos los usuarios ejecuten el flujo para poderlo validar, por así decirlo, se puede poner también esa condición. En este caso, tanto el usuario Mega como el usuario Paco podrían ejecutar el flujo de trabajo. Voy a dar guardar. Y listo.
Aquí ya me actualizó, le di el clic justamente para mandarlo ya a fin de revisión. Entonces ya está en estado revisado y validado y ya estamos utilizando la transición de fin de la revisión. ¿Sí? Revisado y validado. Estos estados circulares, como les comentaba, también son estados por los cuales va a estar pasando. Ahora ya terminamos de hacer la ejecución del elemento. Entonces, si yo le doy clic derecho al elemento, puedo volver a ejecutarlo. Es decir, aquí está revisado y validado y puedo nuevamente enviar a revisión. ¿Sí? Ese es el ciclo por el cual estoy pasando y por eso no le di la opción de Unique Instantiation, para que me dejara ejecutarlo nuevamente. Entonces puedo ejecutar el flujo de trabajo n cantidad de veces. Las notificaciones, las condiciones, los cambios, por ejemplo, sobre los atributos, se pueden ir definiendo en base a las acciones que están sobre cada uno de los elementos. Las acciones son estas secciones. Por ejemplo, send mail for validation. Se puede cambiar para que esta acción, en lugar de ser una notificación, tenga otro sentido y que en lugar de enviar un mail, podamos activar otra transición que está en otro flujo de trabajo, enviar la notificación o actualizar un atributo de cada uno de los objetos. Entonces, a partir de aquí ya entra el tema de hacer una definición de macros y de darle una mayor funcionalidad a los flujos de trabajo. Muchas gracias por su atención. Espero que todo este tipo de sesiones que estamos teniendo sean de su agrado, sean para su apoyo. Y cualquier duda o comentario, no duden en contactarme o dejar algún comentario para que a continuación lo podamos ir revisando. Muchas gracias por su tiempo. Agradezco su asistencia.